La victoria ha sido pospuesta, dijo Marine Le Pen. Es una forma de consuelo tras la derrota en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, pero no deja de tener más de algo de razón o de posibilidad. Tras unirse desde la izquierda radical o extrema de Mélenchon hasta el liberalismo de Macron, el llamado cordón sanitario funcionó, sorprendiendo a muchos. Ahora, formar gobierno no es fácil. Llevarlo adelante en un parlamento fragmentado, menos. Y sucede que elección tras elección, la derecha radical o extrema sigue creciendo y las presidenciales de 2027 se asoman como un recordatorio de que los políticos más moderados, si ellos no logran cumplir sus promesas, si no logran tampoco conectar con la ciudadanía, bajar desde la élite, bueno, esa ciudadanía se los cobrará. Pero, ¿qué sucedió? ¿Que la estrategia de agrupación nacional de Le Pen no los llevó al gobierno? Unos dicen que su proceso de reconversión no fue creíble. Otros que su política exterior de cercanía con Rusia hacía ruido con el nacionalismo que pregonaban. Y no pocos sostienen que muchas de las ideas de Le Pen han triunfado, pero que al ser tomadas por buena parte del espectro político, se quedaron sin banderas exclusivas y que no mostraron cuadros experimentados capaces de gobernar. ¿Triunfo cultural, derrota electoral? Otros dicen que no, que son las ideas de izquierda las que vencieron finalmente a Le Pen. Bueno, en Reino Unido el laborismo, tras 14 años, vuelve al poder en un hecho que tiene similitudes y diferencias con Francia. Pero al terminar las jornadas electorales hay una cosa en común. Políticos que no cumplen crean ciudadanos insatisfechos y ponen a la democracia en riesgo. Porque la paciencia no es eterna y el miedo a lo desconocido alguna vez termina. París y Londres, hoy en Conexión Global Prime. ¿Qué pasó en Francia? ¿Cómo se está viendo esta idea de conformar gobierno? Porque no se puede volver a llamar a elecciones parlamentarias hasta un año. Todo eso y más nos cuenta en su nota Gabriel Palma. I sondaggi sono stati completamente ribaltati. La Francia va a sinistra. Коаліція «Новий народний фронт» перемагає на виборах у Франції. Zweitstärkste Kraft wurde die Mitte-Allianz von Präsident Macron vor dem rechtsradikalen Rassemblement National von Marine Le Pen. Era la sorpresa de los noticieros europeos el pasado domingo tras el triunfo de la izquierda en la segunda vuelta parlamentaria francesa. La primera mayoría obtenida por el nuevo Frente Popular se impuso al bloque macronista y hasta a la ultraderecha, quienes se habían posicionado como favoritos para liderar la Asamblea Nacional. Un buen ambiente que se veía reflejado este miércoles a las afueras del Palacio Legislativo con las distintas figuras de la centroizquierda, pero que ocultaban una preocupación que aún no ha podido ser resuelta. ¿Quién será el nuevo primer ministro? Tendremos a alguien que deberá dar vida a la mayoría, a su diversidad y también al Parlamento, porque necesitaremos un Parlamento eficaz, que acepte que estamos en tiempo prestado en lo que respecta a la extrema derecha. Aspiraciones que no solo comparte el segundo partido más importante del nuevo Frente Popular, sino que además fueron explicitadas por el propio Emmanuel Macron en una carta pública este miércoles, y donde pidió a la Asamblea excluir a todos los extremos en la negociación. Nadie ganó en estas elecciones, ninguna fuerza política obtuvo por sí sola una mayoría suficiente. Por este motivo pido a todas las fuerzas políticas entablar un diálogo sincero para construir una mayoría sólida y plural. Este encuentro debe construirse en torno a los principios fundamentales para el país. A la luz de estos principios decidiré el nombramiento del nuevo primer ministro. Un mensaje del presidente francés que rompió con su silencio que venía de antes de las elecciones y que reitera los intentos del Centro Democrático para construir una alianza con los sectores centrales de izquierda y derecha. Esto, sumado a que el mandatario no aceptó la renuncia del primer ministro Gabriel Attal, molestó al nuevo Frente Popular, quienes aseguran que sin el apoyo de toda la coalición, incluyendo los 76 escaños de la Francia insumisa, no se concretará un gobierno de unidad. Compartimos un objetivo común, que es lograr que el día de mañana en materia
Matignon haya un gobierno del Nuevo Frente Popular para poner en marcha el programa del Nuevo Frente Popular. Estamos discutiendo eso y avanzando paso a paso. La cuestión de quién será nuestro candidato es para mí bastante secundaria y sería irresponsable convertirla en la cuestión de máxima prioridad. Encontrar una solución para gobernar este país es una situación política sin precedentes que llevará tiempo. Y es que la falta de acuerdos es una posibilidad real que ataría de manos a Macron y lo obligaría a convocar un gobierno técnico, como lo ha hecho Italia en algún momento, pero inédito en la institucionalidad francesa, o bien exponerse a un periodo de ingobernabilidad sin la posibilidad de diluir la Asamblea Nacional por un año. Momento dispara el que vive Agrupación Nacional, quienes si bien consiguieron el mejor resultado electoral en su historia, pasando de 89 a 143 escaños, no dejaron pasar la decepción del resultado, más allá de que este miércoles la propia Marine Le Pen haya instado a pasar página. Está claro que los acuerdos y pactos electorales entre el señor Mélenchon y el señor Macron nos impidieron obtener la mayoría. Fuimos descalificados en un cierto número de circunscripciones, así que entiendo la frustración de millones de franceses. Dijimos claramente que hubo una gran victoria. Casi todos nuestros candidatos se comportaron de manera ejemplar en circunstancias difíciles. Se enfrentaron a la violencia, la misma violencia que nosotros enfrentamos en el seno de esta asamblea. Así Francia tambalea entre la posibilidad de lograr una amplia coalición o sufrir con la falta de acuerdos, algo que se ha vuelto común en el resto de países de la Unión Europea, en una comunidad marcada por la polarización política. Y comenzamos en París, nos vamos a esa ciudad maravillosa para conversar con Gaspar Estrada, que es politólogo de la Universidad Sciences Po. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Hola Mónica, un gusto estar contigo y con tu auditorio en Chile. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es, ya pasados algunos días, ¿cómo se ve la conformación de gobierno? Siempre le explicamos a quienes nos ven a través de las pantallas CNN Chile que estamos hablando de un sistema parlamentario donde hay que buscar mayorías para conformar gobierno y que tienen que pactar los distintos partidos desde la izquierda hasta el centro. ¿Cómo se ve lograr conformar gobierno y el primer ministro, que es el cargo que tienen que lograr elegir tras ese acuerdo? Bueno, me parece que la situación es muy compleja porque ningún grupo parlamentario obtuvo la mayoría absoluta, es decir, 289 escaños, que son necesarios para tener una mayoría absoluta y por ende a votar temas tan importantes como el presupuesto o reformas y tener la confianza de la mayoría del Congreso para efectivamente no solamente nombrar al presidente de la Cámara de Diputados, pero también elegir al jefe de gobierno de Francia, es decir, al primer ministro. Hay varias posibilidades que se barajan en función del tipo de coaliciones que se podrían llegar a, digamos, instrumentar. El problema es que son opciones muy disímbolas desde el punto de vista político. Es decir, que, por ejemplo, para obtener una mayoría, aunque sea relativa, la izquierda, que obtuvo menos de 200 escaños, tendría que, si quiere gobernar, pues exponerse a que haya una moción de censura por parte de los diputados de izquierda, perdón, del centro, de la derecha, inclusive de la extrema derecha, que podrían tener una mayoría absoluta y por ende tumbar a un eventual gobierno de la coalición de izquierdas que obtuvo la primera minoría en esta elección. Hay una segunda posibilidad que se conforme un gobierno en el cual participe el partido y la coalición del presidente Emmanuel Macron con diputados de la derecha, que es la hipótesis que se ha venido mencionando en las últimas horas en Francia. Pero Gaspar, ¿sí? Sí que es bueno contarle a la gente que estamos pensando, cuando tú mencionas aquello, estás pensando en republicanos, la derecha tradicional, no la derecha radical de Marine Le Pen, de Agrupación Nacional. Entonces sería esta una segunda posibilidad. Y la idea de que el grupo de Macron, Ensemble, hiciera gobierno con la izquierda, o al menos no obstaculizar ese gobierno, si es que queda fuera, obviamente, Francia insumisa, que es la izquierda más radical o extrema, ¿es posible o no?
Lo veo complicado porque claramente varios aliados de primera hora del presidente han dicho que ellos no solo no respaldarían un gobierno en el cual el partido de Jean-Luc Mélenchon, la Francia Insumisa, sea parte integrante de este ejecutivo, sino que votarán cualquier texto que sea emanado de una eventual coalición en la cual la Francia Insumisa sea una parte presente. Perdón, por eso a lo mejor me expliqué mal. Yo te digo que pactara o que no obstaculizara un gobierno el partido de Macron, esa agrupación, si es que se uniera con la izquierda y esta izquierda dejara fuera a Mélenchon. Quedando fuera Mélenchon, ¿por qué no pactar con la izquierda moderada? Claro, bueno, eso es una posibilidad efectivamente que podría llegar a suceder. El tema ahí sería quién tenía la iniciativa política y el corazón del poder. En ese sentido, el Partido Socialista sería minoritario frente a el partido del presidente Emmanuel Macron, que obtuvo más escaños que el Partido Socialista. En términos de referencia, el Partido Socialista obtuvo más o menos 65 escaños, cuando el partido del presidente Macron obtuvo 100. Entonces, desde esa perspectiva, es difícil que el Partido Socialista rompa, al menos en un primer momento, rompa con sus socios de la coalición de izquierdas para ser parte de un gobierno en el cual el presidente Emmanuel Macron pues tendría el liderazgo, y claramente lo que los franceses quisieron expresar a través de este voto pues es un poco el rechazo a el gobierno de Emmanuel Macron, el rechazo también a la extrema derecha, pero sin duda alguna los diputados que son oposición al gobierno pues son mayoría. Sí. ¿En qué están los extremos? Y por extremos me refiero a Marine Le Pen con Bardella en Reagrupación Nacional o Agrupación Nacional por un lado, y en qué está Mélenchon y sus socios de Francia Insumisa. ¿En qué están estos dos polos? Bueno, claramente el partido de extrema derecha Encuentro Nacional pues está digiriendo este resultado, que es electoralmente el mejor de su historia, pero que es muy inferior a lo que pronosticaban las encuestas. Claro. Entonces, desde ese punto de vista hay un efecto pues negativo en la opinión pública dentro del partido, ¿no?, a estos resultados, y claramente lo que ellos van a intentar es aprovechar pues esta bancada y los recursos ligados a esta bancada para preparar la próxima elección presidencial desde la oposición. Por su lado, el partido de Jean-Luc Mélenchon pues está en una disyuntiva. Por un lado, le gustaría gobernar Francia y le gustaría incluso nombrar al primer ministro en una eventual coalición de izquierda. Sin embargo, los números no le dan para tener una mayoría en el Congreso y por ende tener un gobierno que dure. Y en esa perspectiva hay una duda que está flotando ahora, en el sentido que no se puede descartar, como lo mencionabas, que en algún momento haya una división dentro de la izquierda, que el Partido Socialista decida tomar un rumbo y que el partido de Jean-Luc Mélenchon tome otro rumbo. En ese caso, pues Jean-Luc Mélenchon se prepararía para la próxima elección presidencial. ¿Cuál es el juicio que hay hoy día, Gaspar, respecto del presidente Emmanuel Macron? Las elecciones presidenciales son del 2027 y uno como de sus temas de honor casi es no entregarle esa presidencia a la derecha de Le Pen, a la derecha radical o extrema, dependiendo de qué categoría uno use para clasificarla, ¿no? Entonces, ¿cómo se está evaluando hoy día en Francia la jugada que él hizo tras las elecciones europeas, en que avanza la derecha radical, de convocar a elecciones anticipadas que no puede volver a convocar hasta un año más? Bueno, es una posición muy difícil, que claramente hubo un rechazo a las políticas gubernamentales. Claramente la primera vuelta de las elecciones legislativas dejaron claro que hay una insatisfacción frente al gobierno de Emmanuel Macron. Es algo que ya las encuestas de opinión y las propias elecciones europeas que se llevaron a cabo hace poco más de un mes lo dejaron claramente en evidencia. Sin embargo, lo que todavía no hay es una alternativa, porque Emmanuel Macron no puede ser candidato a su reelección y no hay realmente un delfín claro dentro del campo político del presidente Macron. Desde ese punto de vista, lo que va a ser interesante de analizar en los próximos meses, y lo que me parece va a acelerar
estas elecciones legislativas es un poco una reconfiguración del campo del centro, de la derecha, inclusive de la izquierda, para saber, bueno, quiénes son los potenciales sucesores de Emmanuel Macron, al menos como candidatos, en la perspectiva de la elección presidencial del próximo año, perdón, del 2027. Del 2027, donde Marine Le Pen espera de todas maneras ver si hay una oportunidad, si es que no funciona el sistema político, si es que no dan resultado este tipo de coaliciones. Quisiera ir cerrando preguntándote, ¿cuáles son los nombres de estas posibles combinaciones? O desde la izquierda más moderada a la más radical, que llegara al gobierno, muchos dicen Mélenchon, ni una posibilidad de ser primer ministro. Después, si se hiciera del centro liberal hasta la derecha de republicanos, que es la derecha tradicional en Francia, ¿quién podría ser un nombre primer ministro? Y la tercera opción, si el pacto fuera entre la izquierda más moderada y el partido de Macron, juntos activamente o diciendo, bueno, no los vamos a, de alguna manera, no los vamos a obstruir. ¿Cuáles son los nombres de quiénes parecen como posibles primeros ministros o primeras ministras? Bueno, del lado de la coalición de izquierdas hay yo creo que 3 nombres que se están barajando que no son Jean-Luc Mélenchon. No. El primero es Olivier Faure, el actual dirigente del Partido Socialista. Ya. Marine Tondelier, la actual secretaria nacional del Partido Ecologista. Y Clémence Guettet, que es una diputada del partido de Jean-Luc Mélenchon, Francia Insubmisa, aunque eso me parece menos probable. Si pensamos en la coalición que iría del Partido Socialista hasta el Partido Macronista y, digamos, una coalición entre la izquierda moderada y el centro, ahí se podría también pensar en Olivier Faure, pero también en una figura de centro como Jean-Louis Borloo, por ejemplo, que fue ex ministro de Jacques Chirac, pero que habla con diferentes, digamos, facciones del centro y de la izquierda más moderada. Y finalmente, si hubiera una gran coalición a la alemana uniendo la izquierda socialista al partido Los Republicanos, pues también una figura como Jean-Louis Borloo podría pues ser un articulador. Hay una última opción que sería también un gobierno minoritario, pero que se menciona mucho ahora, es que el centro, es decir, el partido de Macron, la coalición de Macron, junto con la derecha, pudiera ser un gobierno minoritario, y ese podría ser encabezado por el actual ministro del Interior, Gérald Darmanin. Gaspar, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado desde Francia misma, con el pulso y con los análisis que se hacen en estos momentos en que se está tejiendo todo lo que no vemos, pero está ahí en las bambalinas del poder para conformar gobierno en un país entonces donde no logró llegar la extrema derecha o la derecha radical a gobernar, pero que sigue atenta a cuando sea su oportunidad. Muchísimas gracias, Gaspar. Gracias a ti y a tu auditorio en Chile. Bueno, y seguimos analizando Francia, los resultados de las elecciones de segunda vuelta legislativas, y para eso nos acompaña Manuel Baroset, académica de la Universidad de Chile, del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Gracias por la invitación. Quisiera preguntarte primero, en términos generales, ¿por qué votó Francia como votó? ¿De qué tipo de Francia nos habla? ¿De qué divisiones, de qué fenómenos nos habla? Bueno, hay que recordar que esto partió con la elección europea, que sí estaba prevista. Sí, claro. Donde hubo bastante abstención y mucho voto por la agrupación nacional, el partido de extrema derecha. Y eso es lo que desencadenó la situación posterior en que el presidente de la República estimó que tenía que disolver la Asamblea, sí, claro, porque lleva 2 años sin una mayoría clara. Y en realidad fue un poco el Big Bang porque no salió nada como él tenía esperado. Y en ese sentido, cuando uno piensa, ¿por qué en la primera vuelta avanza primero veamos la primera vuelta, avanza la derecha que algunos llaman radical y que otros llaman extrema derecha? Primero avanza, pero luego que se arma este cerco sanitario no logra el mismo triunfo. ¿Por qué este cambio? ¿Qué pasó que se produce este cerco sanitario? Y el cerco sanitario, algunos decían, no, ya está desgastado, no va a funcionar, y funciona. Sí, bueno, el avance de la agrupación nacional es bastante antiguo. El partido se fundó en los años 70
y a raíz de las sucesivas crisis, y particularmente la crisis del estado de bienestar, ha tenido cada vez más simpatizantes, no necesariamente militantes, pero sí simpatizantes. Y de hecho, hace más de 20 años que en general en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tenemos un candidato de extrema derecha. Entonces, no hay ninguna novedad en ese sentido. Y efectivamente, en general ha funcionado ese cerco sanitario por acuerdo entre los partidos que están opuestos a la agrupación nacional para que los candidatos que están en tercera posición no vayan a la segunda vuelta para sumar sus votos al candidato que está mejor posicionado para ganarle a la agrupación nacional. Pero se pensaba que eso había dejado de funcionar en el 2002. De hecho, la agrupación nacional pensaba que tenía el camino bastante más aplanado y esta vez, y por eso la decepción, pensaban que con los buenos resultados que habían tenido en las elecciones europeas y en la primera vuelta, en realidad no necesariamente iban a tener el resultado que tuvieron, que igual una progresión, tienen más diputados ahora en la nueva asamblea, pero no lo suficiente como para pretender a nombrar un primer ministro que lo represente y que por lo tanto pueda establecer una política a su favor. ¿Pero por qué, Emanuel? Algunos dicen que tuvo que ver con que en la campaña misma se mostró que los cuadros, o sea, los dirigentes les faltaba experiencia. Otros dicen, mira, la verdad es que las ideas que ellos propusieron empezaron a ser adoptadas por muchos sectores, entonces ya no tenían como la bandera exclusiva de esa idea. Otros dicen, bueno, la verdad es que Le Pen todavía está muy identificada con ese pasado que no logró blanquearse. ¿Tú qué crees? Bueno, en el momento de la fundación del partido sí había agrupaciones de extrema derecha abiertamente racistas, muy tajante respecto del pasado colonial de Francia, pero eso se fue difuminando con el paso del tiempo en la medida que la figura del padre, Jean-Marie Le Pen, fue desapareciendo. Pero igual es un partido más bien de tipo familiar. Es decir, hay muchos familiares en el partido o cercanos familiarmente. Han tenido toda una campaña, un proceso para suavizar los elementos más extremos que tenían y eso ha funcionado bastante bien. Y lo que ha funcionado bastante bien también es traspasar la presidencia del partido a una persona que no era directamente de la familia, Jordan Bardella. Pero en lo que han fallado probablemente es, bueno, primero evaluar ese cerco sanitario, es decir, la cantidad de franceses que están en contra de que lleguen al poder y también se dice que han cometido una serie de errores en términos de trabajar en terreno, es decir, el candidato Bardella, o sea, el presidente del partido, no ha ido a terreno durante la campaña flash que tuvimos para la primera vuelta y la segunda vuelta, que prefirió trabajar con redes sociales, que eso habría perjudicado la movilización local y que efectivamente, como bien señalas, han tenido una serie de, ahora la llaman ovejas negras, de candidatos que han tenido unas declaraciones que recuerdan un poco más la primera etapa del partido, así sobre, bueno, derechamente racistas, y eso les ha perjudicado porque el proceso de blanqueamiento, de desradicalización que ha tenido el partido, también apuntaba a obreros, eventualmente a poblaciones que provienen de la migración. Entonces había avanzado bien hasta que algunos candidatos hicieron declaraciones que no... que entramparon un poco la campaña. Y de hecho se supone que esos candidatos que hicieron declaraciones muy radicales en la campaña no van a poder, aunque hayan sido elegidos, no van a poder sesionar como miembros del partido en la Cámara. Claro, y ahí vamos a ver si efectivamente se da o no se da este proceso de expulsiones de algunos de estos candidatos. Unos aparecieron con vestimentas nazis, otros tuvieron dichos que eran derechamente xenófobos, en fin. Ahora, uno se pregunta también, ¿afectó en algo esta postura de cercanía con Rusia? Porque leí algunos análisis que decían, se plantean como muy nacionalistas, pero tienen influencias externas y de un país imperio como Rusia que entra en otra nación que es absolutamente vulnerar una nacionalidad y que en eso acertó Meloni. Meloni no tenía esa cercanía con Rusia. ¿Habrá tenido algo que ver o habrá hecho algo de ruido al menos? Sí, quizá no es lo que más ha hecho ruido en este momento. Quizá lo hizo en el momento de la invasión de Ucrania, en el 2022.
Esta situación se debe también en parte a que los bancos franceses o europeos tampoco querían prestar dinero para armar las campañas. Entonces la agrupación nacional ha tenido que buscar otro financiamiento, si efectivamente por su filoputinismo, podríamos decir, le venía bastante bien, pero les ha traído bastante más problemas en realidad que ventajas financieras. Entonces en el último tiempo, los 2 últimos años, han intentado alejarse de eso, sabiendo que la mayor parte de la opinión pública francesa está apoyando a Ucrania contra Rusia. Pero también son bastante pragmáticos, como muchos partidos. Es decir, si bien hay un corazón ideológico, por ejemplo, han evolucionado sobre la postura frente a la Unión Europea. Hasta la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea están a favor del Frexit, claro, de la salida de Francia. Lo bautizaron como Frexit, claro, sí. pero ahí se vio con Gran Bretaña todas las dificultades que eso implicaba. Y también las desventajas que traía una salida. Entonces también ahí han moderado bastante su posición. Ahora, bueno, hay muchos elementos que uno podría ir tocando respecto de lo que ha sido el avance de Agrupación Nacional, pero quisiera ir al tema de la conformación de gobierno, porque de alguna manera está relacionado. Esto es un parlamento de alguna manera fragmentado en distintos partidos y uno se pregunta cuál va a ser la combinación. Hace poco conversábamos antes que conversar contigo con Gaspar Estrada y él nos decía, una opción es solo la agrupación de izquierda, con o sin Francia insumisa, solo los de izquierda dejando fuera a la extrema izquierda o no. Otra opción es el centro más la derecha tradicional de republicanos y una tercera es el centro liberal de Macron más la izquierda pero sin Mélenchon, sin la Francia insumisa. ¿Qué ves tú como posibilidad? ¿Y qué efectos tiene para el trabajo diario? Porque no pueden llamar de nuevo a elecciones hasta un año más. Sí. Mira, está todo abierto. Esta es una situación bastante inédita, por lo menos en el régimen que tenemos en la actualidad. Eso solía pasar más en la República anterior, pero se eligió un sistema de elección más bien mayoritario para favorecer la creación de mayorías. El tema es que desde hace algunos años no funciona así. La elección del Parlamento no permite ver claramente una mayoría. Incluso en la legislatura anterior, Macron ha tenido que buscar aliados porque tampoco tenía una mayoría clara. Entonces hay una evolución de la votación que hace que tenemos cada vez más fragmentación, lo que no es algo inédito en Europa. Funcionar con coaliciones es habitual en Bélgica, en Alemania, en España o en Italia. El tema es que en Francia no es parte de la cultura política. Entonces ahora se tiene que negociar para ver de dónde va a emerger una mayoría, porque se necesita, porque si no hay mayoría, la oposición puede fácilmente votar para votar el gobierno, ¿ya? Y como bien señalabas, el presidente no puede volver a disolver sino hasta en un año. Entonces ahora, bueno, hay un tiempito para definirlo. Tampoco el tiempo máximo sería hasta el final del verano, pero hay un tiempo de negociación que es ahora, donde todos están negociando con todos. Hay cosas que se saben obviamente por los medios, pero también hay tractaciones por detrás para saber por dónde va. Porque efectivamente hay mucho ostracismo con el partido de Jean-Luc Mélenchon, que muchos consideran que es de extrema izquierda y no lo quieren en una coalición parlamentaria, pero también queda de alguna manera excluida la agrupación nacional. Y en el medio entonces puede pasar de todo. Pero a la vez el partido de Jean-Luc Mélenchon, la Francia insumisa, es parte de una coalición en este momento. Y los socios de la coalición han dicho, si no va la Francia insumisa, no vamos. Por lo tanto, la situación es bastante compleja porque el centro también considera que tienen algo que decir, la derecha más tradicional también, pero nadie tiene suficientes votos en su propia coalición para generar una mayoría. Y aparte, en el corto plazo el efecto es que o cuesta formar gobierno o se forman gobiernos frágiles que pueden ir cayendo con los votos de censura de las distintas agrupaciones que no sean parte de él, ¿no? Pero en el mediano y largo plazo, y ni siquiera sé si tan largo plazo, más bien mediano, el 2027 hay unas elecciones presidenciales. Entonces uno se pregunta qué efectos políticos puede tener, porque si un parlamento o una clase política no se pone de acuerdo, no avanza en reformas, en políticas sociales, uno se pregunta si la calidad de la democracia o el aprecio por la democracia no termina estando en riesgo y toma sentido la frase
de Marine Le Pen que dice la victoria está pospuesta. Digo, puede ser ella, puede ser un outsider realmente que aparezca de repente de la nada, como vimos el movimiento 5 estrellas en Italia en su momento, ¿no? ¿Crees tú que puede llegar a tener ese efecto? Sí, como en muchos países con democracia representativa, hay un desencanto con la política, con la élite política, que muchos ciudadanos consideran que no están abordando siquiera sus intereses. Ese fenómeno es bastante conocido y Francia es igual a otros países en ese sentido. Efectivamente, el avance del Frente Nacional está. Igual tienen muchos más candidatos, o sea, miembros en el Parlamento de lo que tenían en la legislatura anterior, claro. Y el partido del presidente Macron retrocedió bastante también en el Parlamento. Entonces, no han tenido el avance que pensaban, pero igual han tenido un avance. Entonces, si no mejora la situación en términos del poder de compra, de la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, de la crisis climática, es probable que el Frente Nacional, la Agrupación Nacional, siga avanzando. Y de hecho, algunos voceros de la izquierda saben que esto es un poco la última chance. Si no arreglan algunos problemas ahora en este plazo, la verdad es que sí, va a llegar la Agrupación Nacional al poder en algún momento, porque ha logrado posicionarse. También tenemos vecinos como Italia, como bien señalaste, que tienen este tipo de partidos gobernando, han tenido que moderarse, lógicamente. Se han melonizado, dicen que se iba a melonizar de alguna manera, apostaban algunos y otros decían no, aludiendo a esta idea de moderarse una vez en el poder. Claro, igual Macron tenía la apuesta, cuando fue elegido por primera vez, de romper con los ejes izquierda-derecha. Eso no ha funcionado, claramente, y por lo tanto, si bien intenta como dirigir a un centro, la verdad que está muy dividido, particularmente porque una parte de la derecha republicana más de tipo tradicional se fue con la Agrupación Nacional. Entonces, su expresidente entre ellos, digámoslo. Exactamente. Entonces, ahí hay muchas dificultades, pero sobre todo yo creo que queda claro que si hay un pugilato entre dirigentes de los partidos y no logran resolver el tema de qué coalición se va a armar y que no logran avanzar en las reformas que se necesitan, entonces es probable, sí, que el descrédito de la política siga avanzando en términos generales. No, y de repente cuando escucho hablar, me pongo a pensar y le saco los nombres, Agrupación Nacional, Le Pen, no sé qué más, y no siendo necesariamente iguales las matrices ideológicas o calcadas las propuestas o las situaciones, ni siquiera la forma de gobierno, porque estamos hablando de un sistema parlamentario, pero me pongo a pensar si no tenemos que aprender algo también desde Chile respecto a la calidad de la democracia y la capacidad de llegar a acuerdos, porque a veces el suma cero es cero para todos, pues, realmente. Sí, puede ser una característica de regímenes que son más presidenciales. Bueno, el caso de Francia es un régimen híbrido, con un presidente de la República y un primer ministro, que en general no opera así, pero que fue una fórmula para arreglar los problemas del régimen anterior. Entonces, bueno, eso es bien particular. Igual los países en Europa que son parte de la Unión Europea, su política en general está muy limitada, constreñida o a la vez estimulada por la Unión Europea. Tenemos un marco supranacional que moldea bastante lo que podemos hacer nacionalmente. Tampoco hay tanto espacio. Entonces, es difícil como comparar situaciones. Lo que sí tenemos que aprender a hacer, y eso es un desafío que tienen todas las democracias representativas, es dialogar más, mejor, y no estar siempre en el enfrentamiento. Es decir, marcar el punto y negar al otro la validez de su punto de vista, la verdad es que no va con los tiempos que estamos viviendo, y seguramente los electores que votaron, sea por adhesión o por rechazo, porque tenemos cada vez más electores que votan por rechazo. Bueno, también tenemos abstención, ¿no? Tampoco la tasa de abstención fue tan alta. Tenemos que estar atentos a esa gente que, entrando en política, vota mayormente por rechazar propuestas, y la política más bien de tipo binaria, polarizada, efectivamente tiende a alejar a la gente de la representación y del voto. Tú hoy día con el paso de los días y de las semanas, ¿dirías que la apuesta de Macron fue correcta o incorrecta? Porque después de la primera vuelta uno decía, o sea, esto fue un Cameron, no fue un Sánchez, o sea, le salió pésimo. Sí. Después de la segunda vuelta uno dice, tiene cosas en que acertó, cosas en las que no. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el problema fundamental que tenía es que no tenía mayoría en el Parlamento, y hace 2 años que le costaba mucho
hacer avanzar las reformas que quería hacer. Y de hecho su gobierno está como bastante alineado con él en que era el presidente el que decidía. Entonces eso dejó de funcionar con una mayoría relativa o que era todas las veces como bien ad hoc a lo que había que votar. Entonces, claro, quiso obligar a una clarificación, como él dice él. Perdió muchos diputados en esta aventura y claro, obviamente después de esto, de las 2 vueltas, todos han ganado algo. Nadie puede reconocer que ha tenido una derrota, salvo quizá el Frente Nacional, que había sido muy explícito respecto de cuál era la meta que se proponía ahora. Igual Macron queda con la política externa, le toca dirigirla y en el marco actual de inseguridad internacional, bueno, de hecho ahora está volando a Washington, sí, por la TAM. Igual va a mantener cierta estatura. Ahora, esto es algo consensuado, no está en la Constitución, digamos, entonces ya le decían desde Agrupación Nacional que si ellos llegan al poder, ojo, que en temas de defensa y política exterior no está nada escrito, nosotros tenemos presupuesto, también tenemos algo que decir. Claro, pero mientras no haya un primer ministro nombrado, mientras no se sepa, el gobierno actual, si bien el primer ministro presentó su renuncia el día lunes, Macron le pidió seguir en el poder porque vienen los Juegos Olímpicos, nombrar un nuevo gobierno va a tomar un tiempo, entonces es prudente que el gobierno siga en funciones mientras no aparece un nuevo gobierno, que por lo demás no sabemos para qué lado va a ir. Entonces, efectivamente, él está habilitado para seguir con sus funciones normalmente hasta el nombramiento del nuevo gobierno o hasta por lo menos que se clarifique un poco la posición en el Parlamento, porque ahora se están constituyendo los grupos en el Parlamento hasta el 18 de julio. Tienen que estar listos. Entonces, tiene por lo menos esta semana o eventualmente unas más para seguir él gobernando, pero ha tenido una serie de críticas de que no ha llamado a los partidos que han hecho un buen resultado en estas elecciones y publicó hoy en los diarios regionales una carta para llamar a una coalición amplia, que eso también es un poco para frenar el interés que tiene la Francia insumisa de hegemonizar el nuevo gobierno. Entonces, por ahora tiene cierta posibilidad de mostrar manejo, pero sabe que los días son contados. Cierro preguntándote, sea cual sea el gobierno que se forme, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene que abordar de manera urgente en Francia? Bueno, son varios. El tema del poder de compra es un tema que sigue central para el caso de Francia. La Francia insumisa está intentando poner la abrogación de la reforma de las jubilaciones, ¿no? Que hizo pasar retrotraer la claro, reforma. de 62 a 64 años, que ha sido una medida muy impopular, que fue aprobada por decreto. Y dicen que la pueden revertir, pero en realidad también desde el punto de vista constitucional de los decretos no es tan sencillo, pero ese es un tema que está ahí. Y hay una serie de otras reformas también que están en curso, por ejemplo, todo el tema de la transición energética, ¿no? Que era parte del primer programa de Macron, pero que ha desaparecido un poquito, pero que por las noticias está apareciendo de nuevo. Y después está el tema de la seguridad exterior, particularmente por el tema de Rusia y del frente que está formando a nivel internacional con Estados Unidos debilitados y con una posible alianza entre Rusia, China y eventualmente otros socios. Emmanuel Baroset, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Conexión Global Prime. Muchas gracias. Hacemos entonces una pausa y vamos a estar de regreso desde Londres con 2 invitados para analizar el resultado de las elecciones en Reino Unido. Pausa y regresamos. Volvemos a Conexión Global Prime para analizar las elecciones, pero esta vez en Reino Unido. Rápidamente recorramos un poquito de historia para refrescar en nuestra memoria los últimos primeros ministros. Bueno, el último laborista, de hecho, después de Tony Blair, fue Gordon Brown, del 2007 al 2010, con hartas crisis, con altos problemas. El tema de la guerra en Irak fue un tema para Tony Blair, también para Gordon Brown, pero además con mucho menos carisma que su predecesor y da paso después del 2010 hasta el 2016 a David Cameron. Estamos hablando de una monarquía parlamentaria donde lograron la mayoría en el Parlamento para conformar gobierno con David Cameron, que él planteaba de alguna manera un conservadurismo humano, se llamaba así, con más carisma, mostrándose como más normal, más a su familia, a sus historias personales, y luego es el momento de
el 2016 de Theresa May, que solo alcanzó a gobernar 3 años, y después viene Boris Johnson, que es un político muy conocido, en fin, en los medios de comunicación, en la alcaldía que tuvo en su momento, que también llega 3 años, pasa por todo el tema de la pandemia, además. Y bueno, dice que se convierte en el fondo al convencimiento una vez que él tiene COVID, pero se le critica el manejo de la pandemia, cuando no dijo la verdad en varios temas, entre otros en las celebraciones de fiestas. Y luego, solo 45 días, por eso le dicen la breve Liz, porque Liz Truss, que es la última además que nombra en su cargo la jefa de Estado, que era la monarca, la reina Isabel en ese momento, solo dice 2022 porque estuvo 45 días y da paso a poco menos de 2 años entonces a Rishi Sunak, un hombre que lleva o intentan captar, que había sido parte del gobierno de Boris Johnson, que precipita también su caída, pero que de alguna manera intenta imponer un sello de mayor diversidad étnica, no así respecto a la conexión con las personas, porque de igual manera venía una familia y de un matrimonio muy acaudalado, Rishi Sunak, y termina yéndose entonces para dar paso al gobierno nuevamente del laborismo. Ya están listos nuestros invitados, ambos desde Londres, así es que los presentamos de inmediato. Presentamos entonces a Javier Zahuria, que es académico de Ciencia Política de la Queen Mary University en Londres, como les decía. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. No, encantado, gracias por la invitación. Y a Diego Sasso, candidato a doctor en Ciencia Política en la London School of Economics. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos una vez más. Gracias por la invitación también. A ver, primero quisiera preguntarte, Javier, no es sorpresa que hayan llegado al poder después de 14 años, hayan vuelto los laboristas, pero me gustaría que les explicaras desde tu perspectiva algo tan simple como importante. ¿Por qué? ¿Qué fue haciendo que ganaran poder los laboristas y por defecto que perdieran los conservadores, los Tories, que perdieran poder? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que esa es la mejor descripción, porque en el fondo en cualquier proceso electoral, particularmente en un país que está controlado por 2 partidos, la derrota de uno es la victoria del otro y funciona de forma estratégica. En el caso británico yo creo que se acumula una serie de problemas con los gobiernos conservadores que viene, yo creo que se podría definir con que la gente terminó un poco harta de los gobiernos conservadores por distintos elementos. Primero, por las promesas incumplidas a partir del Brexit, por ejemplo. La promesa que hizo Boris Johnson en su momento, cuando ganó la elección en 2019, era la de entregar un Brexit que iba a ser beneficioso en términos comerciales, en términos de inmigración, en términos de desarrollo y crecimiento. Ninguno de esos temas se cumplieron. El manejo de la pandemia, asimismo, tampoco fue bueno, salvo al final cuando se logró sacar las vacunas, pero en general fue un problema que además gatilló una serie de escándalos por las fiestas que se ocurrieron en Downing Street durante la pandemia y los casos de corrupción con los contratos por elementos de protección personal. Claro. Y así después viene el costo de vida, el caso de Liz Truss, que con sus propuestas de cortes de impuestos hizo subir la inflación un 11%. Entonces, en el fondo se fueron acumulando una serie de elementos que van al corazón de lo que es el Partido Conservador, que históricamente es considerado o era considerado como un partido seguro en términos económicos, en términos de crecimiento. De hecho, la campaña con la que llegaron al poder el 2010, tenía que ver con eso, con salir de la crisis que, en sus palabras, había traído el laborismo para recuperar el país. Y yo creo que si uno mira, por ejemplo, todos los indicadores económicos, el único indicador que ha mejorado en los últimos 14 años es el desempleo. Pero todos los otros, crecimiento, valor real de los sueldos, pobreza, desigualdad, todo eso, inflación, han empeorado. Y eso yo creo que gran parte del mensaje de los laboristas fue decirle a la gente, pregúntese usted, ¿está mejor o peor que hace 14 años atrás? Ya, la respuesta para la mayoría de las personas es que están peor. Ajá. Déjame preguntarle a Diego, justamente Diego, una cosa son los factores que menciona Javier respecto de qué elementos, qué errores se fueron cometiendo, qué circunstancias se fueron produciendo. Pero te pregunto también, ¿qué hizo bien en su apuesta en esta ocasión justamente el laborismo? Y te lo engarzo de alguna manera con otra interrogante que es bueno despejar. ¿Qué tipo de laborismo triunfó cuando Keir Starmer llega al poder? Porque no es la misma línea, claramente, que la de Jeremy Corbyn, que a todo esto se fue también ya del laborismo y fue electo también diputado por su distrito, pero es otro tipo, es mucho más moderado. Entonces, ¿cómo caracterizarías este laborismo y qué hizo bien? ¿A qué apostó?
Sí, respecto a lo primero, a la primera pregunta, yo sumaría a lo que dice Javier, este sentimiento antigobierno. Yo además sumaría la campaña estratégica que desplegaron los laboristas en distintos distritos, enfocando la composición de buenos candidatos, lo que permitió en distritos uninominales poder conseguir un número significativo de escaños a pesar de no obtener un gran apoyo en términos de población general. Claro. Digamos que obtuvieron el 63% de los escaños con un 33% de los votos. Entonces yo agregaría, aparte del sentimiento antigobierno, el tema de campaña estratégica y además la división de la derecha, ¿cierto? El surgimiento de la extrema derecha a través de Reform dividió a la derecha y esto hizo que el Partido Laborista en escaños uninominales pudiera ganar muchos cupos. De hecho, hay un dato muy interesante, que en cerca de 170 escaños de 650, la derecha superaba a los laboristas, pero así todo perdieron por ir divididos. Y respecto a la pregunta de qué tipo de izquierda estamos viendo, por cierto, estamos viendo una izquierda. Esas categorías siempre son relativas, pero comparándolo con Jeremy Corbyn, por cierto que estamos frente a un liderazgo mucho más sobrio, mucho más reformista, pero con responsabilidad fiscal, con una idea de izquierda bien clara, pero mucho más al centro en relación a Jeremy Corbyn. Javier, y si tuviéramos que describir, recién veíamos una nota en que contaban quién es el nuevo primer ministro de Reino Unido, pero si tuviéramos que caracterizar un poco más del tipo de liderazgo y del tipo de promesas que ha hecho, hay una que parece bien difícil con los servicios sanitarios y los servicios sociales bien tensionados. Él ha hablado muchísimo de responsabilidad fiscal, entonces sin gastar más, solucionar hartos temas no es fácil. ¿Qué tipo de liderazgo y qué tipo de estrategia crees que va a desplegar? Hay varias cosas. Yo creo que en términos de política pública, el mensaje del laborismo no es necesariamente a reducir el gasto, sino que a evitar el aumento de impuestos en términos de recaudación. Y en ese sentido lo que ellos han tratado es de plantear una serie de herramientas o de cerrar ciertos vacíos legales para poder recaudar más plata y poder invertirla particularmente en el sistema de salud. Por ejemplo, esta semana una de las primeras cosas que hizo el ministro de Salud entrante fue juntarse con el gremio de los doctores, que es un gremio que llevaba años en disputa con el gobierno, que hizo una huelga a 5 días de las elecciones y a la salida de ese proceso el gremio dijo que no planificaba hacer más huelgas porque las conversaciones habían sido fructíferas. Yo creo que ese va a ser el primer elemento para rescatar el servicio de salud, es tratar de sacarse de encima las listas de espera, y eso pasa por evitar más huelgas por parte de los doctores. Y en términos políticos, yo creo que, como lo decía Diego con la campaña, Jeremy Corbyn fue un líder bien carismático para los sectores de izquierda, pero yo diría que Starmer lo que no tiene carisma lo tiene de pragmatismo en términos políticos. O sea, él no tuvo ningún problema en sacarse de encima a los sectores más de izquierda del partido si es que no le eran leales, no tuvo ningún problema en tomar decisiones difíciles, por ejemplo, con respecto a dar por perdida algunos distritos, y no ha tenido problemas tampoco en el nombramiento de cargos. Se decía, por ejemplo, que este gobierno iba a ser un gobierno de izquierda, pero no woke o no cargado a las identidades. Pero la verdad es que nosotros miramos y decimos, acaba de nombrar como ministra de la Mujer a Annelies Stotz, que una de sus propuestas es facilitar el cambio de sexo registral, que ya es bastante más fácil aquí en el Reino Unido. Vemos a Lisa Nandy, que fue nombrada ministra de Cultura, que su primera declaración fue que se acabó la guerra cultural, que el Estado no está para pelear por guerras culturales como lo habían hecho los conservadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que vamos a ver es un mandato quizás menos carismático, pero muy, muy estratégico y con pocos escrúpulos, diré yo. Diego, ¿qué más tenemos que fijarnos del gabinete que ha nombrado el primer ministro Keir Starmer? Porque, a ver, te pregunto, entre otras cosas, llamó muchísimo la atención el canciller. Entonces, quisiera saber también que tiene una ascendencia, una familia, que fueron esclavos, que es una persona que tiene una historia interesante y tiene un carisma que muchos han dicho atención con aquello. Esto también es un símbolo aparte de lo que nos comentaba Javier. Entonces quisiera preguntarte qué otras figuras hay que fijarse en el gabinete y en relaciones exteriores,
¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál va a ser la postura, crees tú, de este nuevo gobierno? Sí, mira, yo agregaría respecto a la figura del gabinete, por ejemplo, que ha designado en lo que se llama el Ministerio del Interior, también conectado con la pregunta anterior, ¿cierto?, de qué tipo de gobierno de izquierda estamos viendo, hay una prioridad referida al control de la migración. Y eso es súper relevante porque también muestra a un gobierno de izquierda que releva el tema de la seguridad y el control de la migración como quizás se podría no entender. O sea, Starmer ha dicho abiertamente que él no está por una política de puertas abiertas ni de libre tránsito, sino que de control efectivo de las bandas criminales que mueven migrantes irregulares. Entonces, en ese sentido, es una prioridad para la ministra del Interior, adicional a, digamos, cierto tipo de crimen que se está empezando a ver en las calles, sobre todo en los centros urbanos. Así que por ese lado también yo relevaría el tema de la seguridad y control de la migración desde el lado de este gobierno. Y respecto del ministro de Relaciones Exteriores, hay un elemento simbólico, por cierto, pero tampoco es tan llamativo. O sea, este ministro de Relaciones Exteriores trabajaba en lo que se llama Gabinete de las Sombras, ¿cierto? Sí. Que es como esta contraparte al gobierno que existía y por tanto tiene amplia experiencia en este tipo de relaciones. Lo vimos esta semana viajando a Alemania, Polonia y Suecia, tratando de recomponer ciertas relaciones con la Unión Europea. Este gobierno ha dicho que la Unión Europea es aliado estratégico. Lo mismo ha dicho respecto a la OTAN. Ahora Starmer está en Washington en la cumbre de la OTAN. Y también ha sido claro en términos del apoyo a Ucrania en la guerra que tiene con Rusia, pero con una distinción respecto al gobierno anterior, que ha dicho que el incremento al financiamiento al espacio militar estará condicionado al crecimiento económico y no, digamos, flexibilizó la vara que estableció Rishi Sunak previamente. Una pregunta final para cada uno. Javier, cuéntale un poco que nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile, en distintas partes del mundo, ¿qué pasa con la derecha más radical o extrema derecha según la clasificación que vayamos a hacer? La conversábamos antes con Emmanuel Maroset. ¿Qué pasa con este partido Reform, con además un polémico líder que tuvo un rol bien polémico también en el Brexit, teniendo que reconocer después que había mentido, incluso respecto de varios datos que dio? Pero, ¿qué pasa? Porque no es que no exista, aparece y aparece como un nuevo actor también en la escena, haciendo además la división con la otra derecha que le ha ayudado, como decía antes y explicaba también Diego, al triunfo también de los laboristas. Estamos viendo, de hecho, a Farinarech en pantalla, su líder, el líder de la derecha más radical. ¿Quiénes son? ¿Qué pretenden? ¿En qué poder quedan? Mira, la verdad es que yo creo que la derecha extrema o la derecha radical, en este caso, ya estaba en el gobierno. Una de las consecuencias que ha tenido el proceso del Brexit y particularmente el triunfo de Boris Johnson y quienes lo apoyaron en su gobierno, sobre todo después durante la pandemia y después que eligieron a Liz Truss, es que la extrema derecha, la derecha radical ya tenía presencia dentro del gobierno y llegó en un momento a tomarse el gobierno, a tomarse el partido conservador. De hecho, se parece mucho al escenario que ocurre en Estados Unidos con el Partido Republicano, donde en vez de surgir una fuerza por fuera que movilizara a la derecha radical, lo que ocurrió fue que Trump y el mundo de derecha radical se tomaron el partido. Algo similar había ocurrido con el caso del Partido Conservador. Sin embargo, por las fallas del mismo Partido Conservador en el control de la inmigración particularmente, Nigel Farage decide lanzar una ofensiva por fuera. Y los resultados que se obtienen en términos electorales, si bien son importantes, se convirtió en la tercera fuerza en términos de porcentaje de votos y obtuvieron por primera vez 5 escaños. Por otro lado, también no es muy distinto al resultado que obtuvo el partido Brexit en su momento, cuando Nigel Farage también trató de ganar en las elecciones. Entonces, yo creo que el Reino Unido tiene históricamente un componente electoral de ultraderecha. Ese componente ha estado presente en los gobiernos anteriores y la respuesta que tuvo, el fracaso, diría yo, del gobierno en llevar adelante las propuestas que había prometido a la ultraderecha fue este surgimiento de un adversario por fuera. Pero una vez que está dentro, y uno de los temas, Nigel Farage tiene 5 parlamentarios de 650 y los procedimientos parlamentarios en el Reino Unido
son súper estrictos y súper rígidos, y por lo tanto muchos plantean que la capacidad de acción y de movimiento que va a tener Nigel Farage ahora, dentro del Parlamento, va a ser más limitada que la que tenga afuera. Es difícil saberlo porque él siempre ha sido una figura que se mueve muy bien en los medios, pero es una de las hipótesis que se ha planteado respecto al futuro de su partido. Pero el punto es que ese electorado existe, está presente. Boris Johnson lo había logrado traer el Partido Conservador y Rishi Sunak lo logra alejar. Sí, y hace que, como en muchos países del mundo, es interesante hacer los paralelos, los de la derecha más tradicional y todo el espectro político muchas veces cuando resuena le hace sentido a la opinión pública, todos se van corriendo hacia la derecha, ¿no? Hacia posiciones más conservadoras. Diego, cierro preguntándote a ti cuáles son los principales desafíos que tiene el nuevo gobierno y de lo cual finalmente van dependiendo los éxitos o no, ¿no? Porque claro, tiene un tremendo éxito por esta ingeniería electoral, por el agotamiento, por todo lo que ustedes también explicaban. Pero cuando uno tiene un éxito, también tiene una tremenda responsabilidad. Ya no puedes decir, yo no puedo hacer esto porque me bloquearon. Entonces, si no eres efectivo, ya está en ti el peso. Y eso es, claro, una posibilidad, pero también una responsabilidad y un crédito que en algún momento o te da más crédito o se agota. ¿Cuáles son los desafíos? ¿De qué depende el éxito de este gobierno? Sí, eso es muy cierto. El nuevo gobierno tiene poco tiempo y poco dinero. Y también tiene una sensación de hastío en la sociedad británica que le pone una responsabilidad muy grande dentro, o sea, en sus hombros, ¿cierto? Yo diría que lo esencial de este gobierno va a ser la gestión y la concreción de soluciones específicas respecto a problemas que aquejan a la sociedad británica. Y como decía Javier al inicio, promesas concretas. No se ha establecido los 100 primeros días, pero se puede ver que dentro del primer corto plazo, digamos, de este gobierno, las prioridades están en temas muy concretos como reducción de listas de espera en el sistema de salud, mejoramiento de infraestructura y de capacidad humana en las escuelas públicas, el control de la migración, el potenciamiento, ¿cierto?, de energías limpias para poder romper la dependencia que existe con otras fuentes de energía y que han aumentado los costos de la vida. Entonces yo diría que la primera parte está muy concentrada y va a depender mucho de un tema de gestión y de solución de problemas concretos a los ciudadanos británicos. Creo que ahí se juega mucho de lo que será el resto de su mandato. No olvidar que las fuerzas laboristas, mirado en perspectiva histórica, tienen una oportunidad por generación. Entonces, Starmer se juega mucho en estos primeros meses de gobierno. Javier Zajuria, Diego Sasso, muchísimas gracias por habernos acompañado ambos desde Londres con su visión y con la explicación y el contexto de lo que ha sido esta elección y los primeros días del nuevo gobierno. Muchísimas gracias. Gracias. Termina Conexión en Global Prime, pero seguimos muy atentos a lo que ocurre en todo el mundo. Son procesos que nos hablan también de otros que se viven en Latinoamérica y, por qué no, en nuestro país. Nos vemos. Chao.